suena así como serio, pero no os preocupéis, que para eso estoy yo, para que no os duela la cabeza o al menos solo os duela un poquito. Pero antes de empezar, si te gustan estas clases, recuerda darle like, suscríbete y únete a mi Patreon, que allí dejo clases extra, esquemas, preguntas semanal, tutorías, contenido exclusivo que no aparece en ningún otro sitio. Y si quieres escuchar esta clase mientras haces la cena, finges que estudias, paseas al perro, vas al gimnasio, recuerda que tienes el audio en Spotify en la manzana del opositor. Llevamos varias clases siguiendo una misma línea lógica, porque todo este bloque hay que verlo desde la perspectiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. Primero iniciamos la relación con la Seguridad Social, nos damos de alta, nos afiliamos, etc. A partir de ese momento nace la obligación de cotizar. Para poder cotizar, la Tesorería realiza la liquidación, es decir, hacemos el cálculo de lo que debemos pagar. Nos notifican la liquidación y justo ahí empieza la gestión recaudatoria. El objetivo de la Tesorería es simple y muy elegante, que paguemos. Hasta aquí todo normal. Lo normal y nuestra obligación es pagar dentro del plazo reglamentario. Este es el plazo estándar, el plazo ordinario, el correcto, el de la gente de bien que no quiere problemas. Pero si no pagamos, empieza el lío. Si no pagamos en el plazo reglamentario, la deuda no desaparece, por desgracia. La Tesorería nos la va a reclamar, vamos a entrar en lo que llamamos periodo voluntario ampliado, pero ojo, porque ese periodo tiene un final claro y contundente. La estrella del día de hoy, la providencia de apremio. Llega un punto en el que la Tesorería dice, mira cariño, hasta aquí, te voy a mandar la providencia de apremio. Y efectivamente, nos notifican un documento, la providencia de apremio. Este documento es importantísimo porque marca el fin del periodo voluntario y el inicio del periodo ejecutivo. En otras palabras, hasta la providencia, la Tesorería nos invita educadamente a pagar. A partir de la providencia ya no invita, ejecuta. Aquí es cuando empiezan los intereses y se activa el mecanismo de embargo. Pero esto lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la clase. ¿Qué veremos hoy? Hoy vamos a centrarnos en el periodo ejecutivo, qué implica entrar aquí, qué recargos aparecen, qué pasa si seguimos sin pagar, y en la providencia de apremio, qué es, para qué sirve, qué efectos produce, por qué da tanto miedo. Lo vamos a ver todo muy clarito, con ejemplos y sin deprimirnos. ¿Preparado, preparada? Pues venga, ponte cómodo, cómoda, ajusta la espalda, coge boli, agua, café, té, Aquario, Red Bull o lo que uses para sobrevivir a las oposiciones, respira hondo porque empezamos con el periodo ejecutivo. Primero veamos este esquemita muy básico con 4 pasos. Si sigues este guión ya tienes claro todo el procedimiento. Lo primero que tenemos que saber es que, incluso antes de que llegue la providencia de apremio, la Tesorería puede adoptar medidas cautelares si ve que existe riesgo de impago. Es decir, que si sospechan que vas a desaparecer, mover bienes o vaciar cuentas, pueden actuar. Por ejemplo, pueden llevar a cabo un embargo preventivo, una retención de devoluciones, entre otras situaciones. Esto todavía no es ejecución plena, es un paso previo para asegurar que cuando llegue la deuda haya bienes. Con la providencia de apremio empieza el periodo ejecutivo. Es el acto que abre oficialmente el periodo ejecutivo. La recibes y en ese momento la Tesorería te dice, vale, ya has tenido tu periodo voluntario, ahora esto va en serio. Ya que aparecen 2 efectos muy importantes. Por un lado, el recargo de apremio, que es distinto del recargo que veíamos en el tema anterior del periodo voluntario. El recargo de apremio se cobra desde el procedimiento de apremio, desde la notificación de la providencia de apremio, y va a ser de un 20% si cumpliste bien tu obligación de liquidación o de un 35% si no la cumpliste. Y el interés de demora se aplica sobre el principal, que empieza a devengar intereses desde el día siguiente al fin del plazo reglamentario, y el recargo, que empieza a devengar intereses 15 días después de la notificación de la providencia de apremio. Estos intereses de demora sí que son los mismos que veíamos en el tema anterior.
Por lo tanto, tenemos dos tipos de recargo diferentes, uno en el periodo voluntario y otro en el procedimiento de apremio, y un interés de demora. Una vez dictada la providencia y si sigues sin pagar, la tesorería inicia la ejecución forzosa. Primero, embarga los bienes siguiendo el orden legal y después los vende para convertir esos bienes en dinero y poder pagar así tu deuda. El procedimiento ejecutivo va a terminar porque lo pagues, porque se extinga la deuda o porque se anule el débito. Cuando se da cualquiera de estas, el procedimiento se archiva. Este ha sido un esquema muy breve. Ahora sí, vamos a meternos en la miga y a desmigajar cada fase paso a paso. El periodo ejecutivo empieza oficialmente cuando la tesorería te notifica un documento muy importante, la providencia de apremio. Y ese documento es clave porque es lo que convierte una deuda normal en una deuda ejecutiva. Es decir, es lo que le permite a la tesorería ir contra tus bienes, embargar cuentas, sueldos, coches, etc. Antes incluso de que llegue la providencia, la tesorería puede adoptar medidas cautelares si ve que existe riesgo de impago. ¿Para qué? Para asegurar que más adelante pueda cobrar. Por ejemplo, puede retener devoluciones que te iban a pagar, hacer un embargo preventivo y anotarlo en el registro, o cualquier otra medida que prevea la ley. Estas medidas son temporales, pero ojo, en el momento en que aparece la providencia de apremio, se convierten en definitivas. Vamos con lo más importante, la providencia de apremio, que es el título ejecutivo. Tiene fuerza equivalente a una sentencia judicial. Sí, así de fuerte es. Y que contiene tus datos, la deuda, el periodo al que corresponde, que no has pagado, que te dan 15 días naturales para pagar y te avisan de que si no pagas van a ir a por tus bienes. Sin ese documento, el procedimiento de apremio no es válido, así que es esencial. Hay dos escenarios en los que se puede dictar la providencia de apremio. El primero es sin necesidad de que haya una reclamación previa, que será cuando la deuda proviene de cuotas correctamente calculadas y no ingresadas en plazo de autoliquidación, liquidación directa o liquidación simplificada. Básicamente, tú mismo dijiste cuánto debías, no pagaste y la tesorería no necesita más trámites. Y el segundo escenario es que haya una reclamación o un acta de liquidación. Esto se va a producir en el resto de casos, cuando ya ha habido una liquidación formal previa. ¿Cómo se recurre a la providencia de apremio? Si no estás de acuerdo, no vale cualquier recurso, solo existe uno, y es el recurso de alzada. ¿Y por qué motivos? Solo vamos a poder alegar los siguientes motivos: que ya hemos realizado el pago, que ha prescrito, que hay un error material o aritmético, que está suspendido en aplazamiento o condonación, o que ha habido falta de notificación del acto liquidatorio. Y lo mejor, suspende automáticamente el procedimiento. Esta es de las pocas veces que la administración dice: vale, mientras recurres no voy a seguir adelante. ¿Qué pasa mientras se resuelve la oposición? Mientras el recurso se tramita, la deuda sigue existiendo. Pueden mantenerse las medidas cautelares y se siguen devengando intereses, pero no te pueden seguir embargando ni ejecutando nuevos bienes. Ahora sí, si pasa el plazo y no pagas, o si tu recurso se desestima, comienza la ejecución. Primero se ejecutan las garantías que existan y si no son suficientes, se procede al embargo de bienes. Y ahora, importantísimo para el examen y para el supuesto práctico, en cuanto se notifica la providencia, se aplica un recargo, que vamos a denominar recargo de apremio, y es el 20% del principal si cumpliste con la obligación de liquidar, o el 35% si no la cumpliste. Este recargo va sí o sí, incluso si pagas por embargo. Y los intereses de demora, que empiezan a contar desde el vencimiento del plazo reglamentario y no paran hasta que pagues. Y este es el tipo de interés legal del dinero más un 25%. Además, tienes que pagar las costas de apremio: peritos, investigación, tasas, custodia, transporte, depósitos. Eso sí, son solo los gastos imprescindibles los que te obligan a pagar, no los gastos normales de funcionamiento de la administración.
Cuando pagas, tu pago no va donde tú quieras, hay un orden legal. Primero se va a destinar a la deuda que originó el apremio, después a otras deudas, empezando por costas y títulos más antiguos, y por último, dentro de cada deuda se reparte proporcionalmente entre principal, recargo e intereses. Y con esto tenemos toda la parte de inicio del periodo ejecutivo y la providencia de apremio. Vale, mi Mao, pues ahora sí, entramos en la parte donde la seguridad social pasa de la teoría a la acción. Empieza a embargarte los bienes. Recuerda, estamos ya dentro del procedimiento ejecutivo porque antes ha llegado la famosa providencia de apremio. Pues bien, si con esa advertencia tampoco has pagado, la tesorería puede ir directamente contra tus bienes. ¿Qué es el embargo? El embargo es una medida de ejecución forzosa. Con ella, la seguridad social separa distintos bienes o derechos del deudor para garantizar el pago de la deuda. No necesariamente se venden en ese mismo momento. Primero se afectan, se bloquean, se anotan, se traban y luego, si no pagas, se enajenan. La Tesorería General no actúa a ciegas. Puede pedir información a cualquier administración pública, a los registros oficiales, a entidades públicas o privadas obligadas a colaborar y, por supuesto, al propio deudor que está obligado a declarar todos sus bienes. Si falta algún bien en esa declaración, no pasa nada. La tesorería puede embargar igual si lo descubre. Para datos bancarios, como movimientos, saldos, depósitos, aquí sí hace falta autorización previa de la tesorería y la solicitud debe ser muy concreta. Por ejemplo, la identidad, el tipo de operación, el periodo. A la hora de embargar no se hace al azar. La tesorería va a seguir dos grandes criterios. Primero, qué bienes se pueden vender más fácilmente y segundo, cuáles generan menos perjuicio para el deudor. Si estos criterios no se pueden aplicar, entonces se va al orden general de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y algo clave, el embargo de dinero nunca se pospone. Da igual que el deudor pida cambiar el orden, que el dinero siempre va a ir primero. Los bienes Hay bienes que están protegidos por la ley y la tesorería no va a poder embargarlos. Estos son bienes protegidos por la ley, sueldos, pensiones y prestaciones dentro de los mínimos legales, o bienes tan insignificantes que la ejecución cuesta más de lo que vale. Si un bien no garantiza la deuda, puede levantarse el embargo. Cada vez que la tesorería embarga, lo documenta con una diligencia de embargo. Esa diligencia identifica el bien, describe sus características, se notifica al deudor y a los terceros afectados y si es un bien registrable se envía al registro para anotación. La diligencia es la foto jurídica del embargo y va a tener efectos frente a terceros. Si el deudor se opone, oculta los bienes, dificulta la actuación, la tesorería puede acudir a medidas coercitivas, incluso acciones penales. Y si un tercero colabora en ese ocultamiento, también responde solidariamente por el valor de los bienes. Ojo aquí, que esto incluye pagadores de sueldos o pensiones que no practican la retención. Cuando pagas la deuda o se extingue por cualquier causa, se alzan los embargos, es decir, desaparecen, se devuelven los bienes al titular y se cancelan las anotaciones registrales. Según el tipo de bien que se vaya a embargar, hay una serie de normas especiales. El dinero y los depósitos, el dinero en efectivo se ingresa directamente en la tesorería y los depósitos se bloquean o retienen según su tipo. Los créditos se va a notificar al obligado el pago y cuando paguen ese dinero va a la tesorería. En cuanto a los valores y activos financieros, se bloquean en la entidad depositaria y posteriormente se venden. Si tenemos acciones o participaciones, lo que va a hacer la tesorería es embargarlas, también va a embargar los dividendos y derechos económicos que generen desde la traba. Las rentas y frutos se pueden embargar los rendimientos de una explotación o actividad. En cuanto a sueldos y pensiones, se van a poder embargar dentro de los límites legales, pudiendo afectar ingresos futuros. Los bienes muebles se embargan en el lugar donde estén
y puede haber precinto, inventario, custodia, y los bienes inmuebles habrá una diligencia, se notificará a todos los interesados y se hará una anotación preventiva en el registro. Para las empresas se puede embargar como un todo, se levanta inventario y se puede nombrar un depositario o administrador. El depositario custodia, conserva, muestra y entrega los bienes. Si además administra bienes productivos, va a ingresar los frutos en la tesorería y además va a responder solidariamente si hay negligencia. Los créditos de la Seguridad Social tienen preferencia muy alta, equivalen a créditos privilegiados. En concursos donde se vayan a embargar distintas cuestiones, se van a aplicar las reglas concursales, pero siempre respetando la importancia del crédito público. Si hay varios embargos en juego, la prioridad se determina por la fecha de la traba. Una vez que se embargan los bienes, hay que transformarlos en dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los vamos a vender. La enajenación va a ser esa fase final del procedimiento de apremio. El objetivo es convertir los bienes embargados en dinero para cubrir la deuda. Antes de vender cualquier bien, la tesorería debe valorar los bienes para fijar un precio mínimo, el tipo de salida. La valoración puede hacerla la tesorería o los técnicos designados. Se tiene en cuenta el precio de mercado, el estado del bien, el valor legal tasado si existe. El deudor va a poder presentar su propia tasación en un plazo de 15 días. Si la diferencia es menor o igual al 20%, se va a tomar la más alta. Pero si existe una diferencia entre las tasaciones superior al 20%, se va a designar un tercer perito cuya valoración va a ser definitiva. Los bienes se pueden agrupar en lotes, por naturaleza o hipoteca. Si el bien que se va a enajenar tiene cargas o gravámenes previos, el tipo de subasta se ajusta restando el importe de esas cargas anteriores. Las cargas preferentes que absorben el valor, si el tipo es igual a la deuda o valor del bien según sea menor o mayor. Y si hay indicios de cargas simuladas, va a intervenir el servicio jurídico y es posible que suspenda temporalmente el proceso. Existen tres modalidades de enajenación principales. La primera es la subasta pública, que es el procedimiento ordinario, el procedimiento que se va a seguir por defecto. En la subasta pública, primero hay una providencia de subasta que la dicta el director provincial y fija la fecha, el lugar, el plazo de presentación de ofertas, la notificación al deudor, copropietarios y titulares de derechos preferentes. La segunda fase va a ser la presentación de las ofertas, en un sobre cerrado con la propuesta económica, más un depósito del 25% del tipo. Se va a identificar de manera clara al licitador. Una vez que se presentan las ofertas, se produce el acto de subasta. Se va a formar una mesa formada por el director provincial, que es el presidente, por el recaudador ejecutivo, por el interventor y por el secretario. En esta mesa se abren los sobres y, en caso de empate, se va a desempatar con preferencia a la oferta que vaya escrita. La adjudicación en la primera subasta se da si la oferta es mayor o igual al 60% del tipo o cubre la deuda, y para inmuebles tiene que ser mayor o igual al 25%. Si no se da, iremos a una segunda subasta, y aquí la oferta baja hasta igual o mayor al 50% del tipo o que cubra la deuda, y inmuebles mayor o igual al 25%. La tesorería tiene derecho de tanteo, es decir, puede subrogarse en la posición del adjudicatario. Y por último te darán el certificado de adjudicación, que equivale al título de transmisión, permite cancelar las cargas posteriores en inmuebles. Otro procedimiento es el de concurso, que es un procedimiento que vamos a utilizar de manera excepcional. Se utiliza cuando las características del bien aconsejan valorar condiciones distintas al precio, como el conjunto de circunstancias que benefician los intereses públicos. La providencia de concurso va a fijar el lugar, la fecha, la fianza, la forma de pago y las condiciones técnicas, y se van a presentar las ofertas en un sobre cerrado.
La resolución se dará en 5 días desde la finalización del plazo de presentación y el adjudicatario no puede ceder su derecho salvo regulación específica en las que se van a aplicar reglas similares a la subasta. Y por último, la adjudicación directa, que es un procedimiento excepcional que solo vamos a utilizar cuando la segunda subasta quede desierta o cuando exista riesgo de deterioro del bien. También se va a utilizar la adjudicación directa cuando sea imposible promover una concurrencia pública. Tiene que existir una autorización razonada del director o directora provincial, se presentan en sobre cerrado con un depósito previo si se exige, y para inmuebles el tipo mínimo es del 25% salvo normativa que permita un porcentaje menor. La cesión del derecho está prohibido para inmuebles y el incumplimiento supone la pérdida del depósito. Si transcurren 6 meses sin adjudicación, la tesorería puede aceptar cualquier oferta superior al 25% del tipo. Pasemos a los créditos incobrables. En el procedimiento de apremio puede llegar un momento en el que, a pesar de haber buscado bienes, no existan o sean insuficientes. Es entonces cuando aparece la figura del crédito incobrable, que no extingue la deuda, pero sí tiene efectos administrativos. Es decir, la tesorería, al no encontrar bienes para poder embargar y pagar esa deuda, declara esos créditos como que no se pueden cobrar. ¿Cuándo se considera incobrable un crédito? La tesorería solo va a declarar un crédito incobrable cuando haya agotado todas las vías de ejecución, embargos, investigación patrimonial, etc. Incluso aunque no se haya llegado a adjudicar nada, basta con que los bienes conocidos no puedan cubrir la deuda. Importante, si el deudor sigue con actividad y trabajadores dados de alta, la deuda no se va a calificar como incobrable. ¿Quién lo declara? El recaudador propone, pero quien decide es el director provincial de la tesorería o su delegado. ¿Qué efectos reales tiene declarar un crédito como incobrable? Aquí recalcar algo fundamental. El crédito incobrable no borra la deuda, solo tiene efectos contables. Se da de baja y se archiva, pero si mañana aparece un coche, una cuenta bancaria o un inmueble, la tesorería reanuda el apremio sin necesidad de abrir un procedimiento nuevo. Si pasa el tiempo y ese crédito nunca se rehabilita, termina prescribiendo y ahí sí que se extingue la acción de cobro. ¿Qué ocurre si el deudor entra en un concurso? La tesorería entra en el procedimiento concursal como un acreedor más, pero con ciertas especialidades. La ejecución administrativa se suspende, salvo las garantías reales en condiciones concretas, y los intereses se paran para deudas anteriores al concurso. Llega ahora la parte de conflictos con terceros, las tercerías. ¿Qué son y para qué sirven? Una tercería es la forma en que una persona que no es el deudor puede defender sus bienes o su preferencia de cobro dentro del apremio. Solo se admiten si el tercero prueba algo muy concreto, tiene dominio del bien o tiene mejor derecho de crédito. Primero se van a presentar ante la unidad de recaudación ejecutiva, nunca directamente al juzgado, y durante su tramitación el apremio se paraliza solo respecto de los bienes discutidos, no respecto de todo el procedimiento. La dirección provincial resuelve, si es de dominio se levanta el embargo y si es de mejor derecho se entrega al tercerista el importe que le corresponda según preferencia. Y muy importante, el silencio administrativo es desestimatorio, un dato que muchas veces cae en los exámenes. Y con esto terminamos la clase de hoy sobre la recaudación ejecutiva, una clase cortita y que se agradece mucho después de los últimos temas tan densos. Así da gusto terminar el día. No olvidéis el audio en Spotify y todo lo que tenéis en Patreon, esquemas, tutorías, preguntas. Suscríbete, dale like si te ha gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Apunta todo, pregunta dudas y haz todas con ellos.